con Dani Arrieta y novedades del Cacique, con la esperanza para el hincha de Colo-Colo que llegue Bruno Cabrera, que llegue Francisco Salinas o Matías Fernández o los dos. Dani, hay mucho movimiento en el Cacique. Y la defensa es la principal zona de la cancha apuntada por Colo-Colo, por la gerencia deportiva para intentar tener los refuerzos. Y es obviamente la zona de la cancha que más se vio afectada por las bajas de jugadores pensando en la última temporada. No sigue Amor, no sigue Vegas, también se fue Isla y Opaso. Por lo tanto, de todas maneras había que buscar futbolistas en esa posición específica. Y vamos de inmediato detallando. Quiero partir primero en la zona de los defensas centrales, porque ya lo hemos dicho, Nicolás Díaz es una alternativa que hoy está en el fútbol mexicano, que tendría que venir a préstamo para arribar a Colo-Colo. Ahí está una alternativa. Y la otra es la de Bruno Cabrera. Ayer estuvimos hablando y detallando la situación de Bruno Cabrera, pero tengo más detalles porque uno, con el paso de las horas, va recibiendo más información, va preguntando y te entregan obviamente más información, más data, como se dicen, para obviamente entregar los datos precisos. Entonces vamos de a uno con el caso Bruno Cabrera, argentino, 28 años, que es un futbolista que por supuesto interesa en Colo-Colo. Viene de Coquimbo Unido, ahí estuvo en su última temporada donde tiene contrato vigente, todavía le quedan 2 años de vínculo con el equipo pirata, pero Colo-Colo ya puso sus ojos en Bruno Cabrera y es un jugador que por supuesto interesa. Sin embargo, ayer les comentaba que la cláusula de salida bordeaba los $600.000, pero entregando y preguntando más detalles de esta situación, me comentaban que esos $600.000 serían solamente por el 50% del pase del jugador. Pero atención, acá el último detalle que me ratifican es muy importante porque marca también cuál podría ser el destino de este jugador. Porque la dirigencia de Coquimbo Unido ya fijó una postura sobre una posible salida de Bruno Cabrera. Y esta postura es la siguiente: el jugador se vende o se va por la cláusula de salida del 100%. Por lo tanto, Coquimbo Unido quiere recibir $1.1 millones para la salida de Bruno Cabrera, no más. Y esa cifra tiene que ser al contado. Eso es lo que fijó el directorio de Coquimbo Unido ante una eventual salida de Bruno Cabrera. Si el club lo quiere, Colo-Colo u otro, porque ayer también hablábamos que desde el fútbol argentino lo venían a buscar, tienen que pagar $1.1 millones. Esa, yo digo, es la postura de Coquimbo Unido. Acá sabemos que en todo periodo de negociación hay conversaciones, hay tira y afloja y se pueden llegar a puntos medios, pero inicialmente la postura de Coquimbo Unido es esa y no se mueven de esa cifra y dicen que el pago tiene que ser al contado. Vuelvo atrás. Dado este escenario y cómo al menos hoy me pintan esta situación, veo difícil la llegada de Cabrera bajo estos parámetros a Colo-Colo, porque sabemos que el Cacique tiene un mercado muy austero para 2026, porque la billetera se tiene que ajustar y porque si tú inviertes $1.1 millones en un jugador, prácticamente se te va el presupuesto para todos los refuerzos. Claro, se va a hacer bien difícil bajo esta lógica, muchachos, lo hablábamos ayer. El presupuesto de Colo-Colo va a ser más o menos este monto. O sea, por más que sea Zavala un nombre que se pueda utilizar dentro de la negociación, es muy distante esto. O sea, para Colo-Colo hoy se hace muy difícil. Increíble, pero cierto. Un jugador de $1 millón se hace muy difícil para Colo-Colo. Pero me gustaría saber dónde está... O sea, yo sé, se va a buscar Bruno Cabrera, que si no fue el primero o el segundo jugador del campeonato, ¿no? Junto con eso. ¿Dónde está el scouting también? O sea, el ir hoy día Colo-Colo no la va a tener fácil y no tiene que ir por la fácil. O sea, la fácil es saber un jugador que ya está probado, ir a buscarlo y le va a costar dinero. Es ir a buscar un jugador como lo hizo la U y trajo a Calderón. Claro. Jugadores que quizás no están en la órbita de ninguno de nosotros, ni en el fútbol argentino, ni de los equipos grandes.
pero tendrá que haber una parte, un scouting donde tengan 3, 4, 5 refuerzos que digan, bueno, el primero Bruno Cabrera, pero el segundo y el tercero tiene que haber otro que no cueste lo que cuesta hoy día Bruno Cabrera, me imagino. Lo hicieron, por ejemplo, con Maxi Falcón. Claro. Viene de Rentista, un equipo... Sí. Claro, y en este caso de Uruguay. no se necesita bastante trabajo para saber que Bruno Cabrera es un gran jugador después de la temporada que hizo. Todo el mundo sabe y que iba a costar esto. Sí. Y también entender que entendiendo que es Colo-Colo el que está en la búsqueda de un jugador aquí en el fútbol chileno, siempre los precios también se van a inflar un poquito y hay que aprovecharse un poquito que Colo-Colo puede ser uno de los equipos que más dinero tiene en general. Sabemos que este año está más complicado, es como en Europa cuando pasa con el Manchester City o el Barcelona o el Real Madrid, siempre van a inflar los precios y eso es lo que está sucediendo también, quizás, porque si saltamos de los 600.000 a 1.1, que era lo que pensábamos que era ayer, es una gran diferencia y yo creo que ahí ya Colo-Colo lamentablemente se le escapa de las manos por lo que dijo Dani. Al final, este 1.1 es lo que piensan gastar en todos sus refuerzos, entonces que se les vaya en uno, no, de verdad que no... Pero acá hay una triangulación que hay que pensar, Caro, porque está lo que quiere Coquimbo, está lo que ofrece Colo-Colo, pero ¿qué es lo que quiere el jugador también? Ahí probablemente también hay un tira y afloja, en el sentido, si el jugador le dice a Coquimbo, les agradezco por todo, pero me gustaría el salto, claro, ahí debiera entrar alguna negociación, me imagino. Perdón, pero... Que él quiere ir a Colo-Colo. Es que el jugador está en el aire, tiene contrato con el club. No, pero puede negociar. Puede decir, ¿sabe qué? Que no me compren el 100, que compren el 80. Invento, ¿no? Me parece que fórmulas hay, si es que el jugador también tiene la intención 50 por 600.000. Tal cual, porque es lo mismo que Zavala. Si me piensas tú que la carta de Zavala está repartida entre los dos clubes, esta carta también podría quedar escindiendo en partes iguales. Y en ese caso bajaría el pago de Colo-Colo e incluso si hay jugadores que tú los metes en el negocio, que es lo que hablábamos ayer. O sea, Colo-Colo tiene un plantel tan amplio hoy por hoy, que son más de 30 jugadores que perfectamente muchos de ellos pueden ser interesantes a ojos de clubes como Coquimbo, como para potenciarlos, darles una segunda vida, que tengan más posibilidades de actuar regularmente. Así es que yo en ese caso no lo veo tan lejano. Y siempre esto conviene, es como cuando un club chileno vende al exterior. Generalmente el negocio que realiza, por lo menos los clubes grandes lo están haciendo así hace ya un rato, es quedarse con un porcentaje, ¿no? Un 20-30%, cosa de ser parte de una futura venta. Es exactamente lo que podría pasar en este caso. O sea, en el caso de la eventualidad de que Bruno Cabrera le fuese bien en Colo-Colo, sin plataforma internacional, ojo ahí que la valorización baja, podría perfectamente venderlo en una cifra mayor. Y Coquimbo verse beneficiado. Yo creo que también ahí puede haber una cuota de espacio y de convencimiento al club contrario. Ahora, Colo-Colo sin copas internacionales, no sé si sea más atractivo que estar en Coquimbo. Yo sé, entiendo. Es más fácil el trampolín desde Colo-Colo que desde Coquimbo. Y el salto económico para Cabrera. También. Claro. Ahora, lo que sí puede luchar el jugador es decir, bueno, me quedo acá en Coquimbo, pero bueno, páguenme como un jugador de 1.100.000. Sí, ese es el tema. Porque al final, que empiecen con estas trabas por el tema de dinero, que están pidiendo más dinero, sabiendo que Bruno se quiere ir o le gustaría irse a Colo-Colo, lamentablemente no se va a quedar muy contento. Él va a quedar triste porque es como que a sus 28 años puede dar un salto grande en temas de institución, de clubes, irse a un club grande de fútbol chileno. Para él también es algo muy importante y que ha buscado toda su carrera. Tiene 28 años ya, entonces es un paso grande. Y que lo privan de esta posibilidad, él no va a quedar muy contento y es lo que dice Gonzalo. Generalmente el jugador igual va a necesitar que algo que lo motive para comenzar esta temporada y no comienza anímicamente bajo, porque de verdad es como, estáis pidiendo 1.1 por mi pase, pero me estáis pagando como un jugador quizás, desconociendo los números, pero me estáis pagando por un jugador que vale $200.000, no sé, una cosa así. Claro. Sí, lo que pasa es que estaba mirando también las edades de los otros que ha visto Colo-Colo, porque ojo que esta no es la única opción en defensa, que eso igual es importante saber como el abanico que dispone Colo-Colo. El otro día hablábamos de Nicolás Díaz, que pone una opción súper interesante, aparte que es zurdo. Colo-Colo carece de jugadores con ese perfil. Ese perfil, exactamente, que los requiere ahora. Es que la idea es que sean los dos, Caro. No, tengo claro, si al final también, claro, fue una fuga de 4 en una sola línea, así es que la defensa está súper menguada hoy por hoy.
Pero Nicolás Díaz, que tiene 26 años, ahí hay un punto relevante, digamos, un jugador que, aparte que tuvo unos buenos meses en la Unión Española hace poco, no es un pasado tan lejano. Y Matías Catalán, que está bien, fútbol argentino, Colo-Colo lo sondeó a mediados del año anterior, ¿no? Que fue cuando él se lesiona, creo que en la primera parte del año, estaba, digamos, impedido de salir del club, pero una vez que su recuperación llegase a punto final, Colo-Colo aparecía perfectamente como una opción. Tiene 33 años y por lo menos de Talleres recuerdo que Andrés Fassi, que es su presidente, también se abrió en un minuto a negociar eventualmente su salida. Y es un jugador que aparte es chileno, así que eso yo creo que hay varios asuntos ahí a mirar porque termina siendo conveniente para Colo-Colo. ¿Qué se sabe de eso, Dani? Porque lo de Catalán, efectivamente, incluso hace poco nos habías nombrado tú del interés de Colo-Colo, viéndolo incluso como lateral derecho. Lo hablábamos y claro, esta polifuncionalidad que puede tener le da cierta ventaja. ¿Existe conversación? ¿Es parte todavía del interés, por lo menos, para llegar al Cacique? Mira, lo que yo entiendo es que todavía es alternativa. Me imagino que también Catalán es un jugador que debe estar por ahí, con lo que pide Coquimbo Unido por Bruno Cabrera, porque de todos modos a Catalán le queda contrato todavía una temporada más con Talleres. Lo que sí dijo el presidente es que ahora sí estaban dispuestos a negociar su salida. Sí. Y sabemos que Talleres es un equipo complicado para negociar, por lo tanto creo que quizás Colo-Colo primero está esperando ver si resulta lo de Bruno Cabrera, lo de Nicolás Díaz y después ya, si es que no hay acuerdo, intentar avanzar por Matías Catalán, que claramente también sería un tremendo refuerzo para Colo-Colo por el recorrido que tiene, pero también creo que acá entra a jugar esto de que Colo-Colo no va a tener participación internacional el próximo año y obviamente para este tipo de jugadores que vienen de afuera, que están acostumbrados a jugar competencias internacionales, quizás es un punto en contra a la hora de venir un equipo como Colo-Colo que claramente no tiene competencia internacional. Me quiero detener en el tema Cristian Zavala porque lo hemos hablado en las últimas horas que, a ver, ya les voy a contar lo de Francisco Salinas, pero Colo-Colo está interesado en dos jugadores de Coquimbo Unido. Uno es Francisco Salinas, lateral derecho, que ya les voy a contar detalles, y el otro es Bruno Cabrera. ¿Y por qué en toda esta juguera entra Cristian Zavala? Porque él terminó su préstamo en Coquimbo Unido, estuvo este segundo semestre en la región de Coquimbo, tiene que presentarse ahora de vuelta en Colo-Colo porque termina su préstamo. Sin embargo, lo que quiere Zavala es quedarse en Coquimbo Unido. Entonces, el pase de Zavala es 50% Colo-Colo, 50% Coquimbo Unido. Entonces, ¿por qué entra Zavala en esta negociación? Porque puede ayudar a hacer acuerdos y Colo-Colo dice, perfecto, yo te paso a Zavala y tú bájame quizás cláusulas de Cabrera o de Francisco Salinas. Eso es lo que me detallaban hoy día. A ver, para hacerse simple, Cristian Zavala no entra como una moneda de cambio. No es que tú me pagas 400.000 por Zavala y te voy descontando lo que, por ejemplo, es la cláusula de salida de Bruno Cabrera. No, no es así. Me decían que Zavala entra en la figura de la negociación. Por ejemplo, a mí me interesa Francisco Salinas. Dale, perfecto. Quizás te puedo bajar un poco la cláusula de Salinas, pero negociemos quizás más amigablemente por Zavala. Y lo que me comentaban sobre Zavala es que esto está muy encaminado, incluso me daban una cifra, un 80% a que Zavala va a seguir en Coquimbo Unido, pero atención con la fórmula. Seguiría a préstamo por un semestre en Coquimbo Unido para que juegue la Copa Libertadores. Y me imagino que ese préstamo después se puede extender, depende de lo que pase con Coquimbo Unido en el primer semestre, pero seguiría a préstamo desde Colo-Colo a Coquimbo Unido, Cristian Zavala, con el compromiso de a mitad de año intentar cerrar un acuerdo para que pueda ir al extranjero, para no volver a Colo-Colo. Si Zavala obviamente sabemos que para él es quizás un tema pasado ya Colo-Colo por todo lo mal que lo pasó, sobre todo en el primer semestre de 2025, pero esa sería hoy la fórmula por el tema Zavala. Claro, o sea, no sería moneda de cambio porque no le estás dando el pase. Está ahí. Claro. O sea, tienes que extender el contrato con Colo-Colo y después enviarlo a préstamo. Por eso mismo no sería una moneda de cambio. Y ahí se pueden arreglar los números en el caso de la llegada de Salinas, ¿no? ¿Qué piensan de esto, Gonzalo? A ver,
Perdón, a Zabala le queda, solamente iba a préstamo hasta diciembre, hasta este año, ¿verdad? Y a él Sí. le queda un año de contrato con Colo-Colo, para entenderlo bien. Le queda un año más, claro. ¿O no, Dani? Es por eso Le que puede ir queda a hasta préstamo 6 diciembre de meses. 2026, Claro. contrato con Colo-Colo. Claro. Entonces, ahora renueva hasta el diciembre de 2027 y se va todo el 2026 a Coquimbo. Claro, tendría que renovar un año más por ese lado. Bueno, yo creo que Colo-Colo también inteligentemente ve en Zabala un jugador que para mí sigue siendo dinero para el club, en el sentido, gana con el préstamo y seguramente jugando Copas Internacionales por Coquimbo, no por Colo-Colo obviamente, puede ser un jugador vendible. O sea, Zabala puede ir a México, tuvo posibilidad de ir a Brasil, no le va a cambiar nada. Ahora, lo que sí yo creo y entiendo es que va a depender mucho de él. O sea, hoy día va a estar en un lugar donde va a estar cómodo, seguramente con sus cercanos, su familia, que desde lo futbolístico ojalá Coquimbo siga creciendo, ¿no? Y que le vaya bien en Copas Internacionales. Si no, personalmente, para él llegar a un club o poder ser vendido se le va a complicar. Pensando en él, obviamente, y lo que quiere hacer Colo-Colo extendiéndole el vínculo por el préstamo. Lo que yo veo de complicado es Colo-Colo no tiene dinero y le falta una defensa completa. O sea, yo no sé primero, no, y por eso pregunto también, ¿cuál es el abanico de opciones que tiene Colo-Colo? Y entiendo, obviamente, que cualquier jugador o club que quiera un jugador y sabe que es Colo-Colo, va a pedir un dinero extra o un poquito más elevado que de lo normal. Ahora, ¿qué tendría que hacer Colo-Colo? Ir a buscar jugadores libres. Yo creo que dentro de ese es el abanico que le va quedando de opciones. O sea, hoy día veíamos, sé que estamos en el bloque de Colo-Colo, pero que Cerezo llega a Universidad Católica, también me imagino que Es porque está libre. hay un ejemplo de... Bueno, Colo-Colo tendrá que... Es un renacer, ¿no? Tendrá que ir a buscar de una forma muy distinta a lo que hizo el año pasado. O sea, este año todavía. Sí, no En cuanto a levantar inversión. jugadores en ese sentido. Exacto. De hecho, Claro, podría no pagar. Claro, no pagar con jugadores con contrato vigente. Por eso yo creo que lo de Bruno Cabrera se nubla un poquito escapa. respecto, claro, de la actualidad del presente de Colo-Colo. De hecho, Católica hubo un par de años que solamente contrató jugadores libres, dado el tema económico. O sea, cuando la cintura está relativamente apretada en materia financiera, lo que te queda en el fútbol es precisamente echar mano a esa clase de jugadores que solamente le tienes que pagar su estadía. Perdón, ¿no? y hay un ejemplo, lo recordé porque Busca Salina se llevó a uno de los mejores laterales de Universidad Católica del Dylan. campeonato, que era Dylan Escobar, y aún así fue molestia, ¿no? de Thiago Núñez, me acuerdo, porque Sí. era uno de los jugadores que él quería y finalmente no terminó jugando ni sumando minutos, lo que todos esperábamos en Universidad Católica. O sea, eso tampoco quiere decir que te asegura un buen rendimiento o llevarte al jugador del momento en un club para un equipo grande. Sí, a mí me gustaría igual volver. ¿Qué pasa si Cristian Zabala ya no resulta el tema de poder entrar en la negociación con Coquimbo Unido? Ahora con Ortiz, un Zabala puede llegar a tener muchas más oportunidades porque sí usa extremos. Zabala podría ser un jugador más importante. Quizás él también tuvo problemas con Almirón, no era del gusto de Almirón, lo dejó afuera, no sumó minutos este 2025. Entonces, perfectamente, Zabala podría rendir y podría rendir lo que hizo en Coquimbo Unido estos meses o lo que venía haciendo anteriormente y nuevamente, porque todos sabemos que destacar en Colo-Colo es totalmente diferente que destacar en un equipo de región. Entonces, él también podría destacar en un Colo-Colo 2026 con Pero mira, Ortiz, creo yo. Dani. Y acá hay un detalle, yo entiendo completamente tu punto, pero el tema es que Cristian Zabala no quiere volver a Colo-Colo. Él sintió un nuevo aire en Coquimbo Unido, se sintió querido, se sintió importante, valorado, y lo que él quiere es seguir en Coquimbo y sabe también que está este aliciente, esta vitrina de jugar la Copa Libertadores, fase de grupos, y obviamente eso para cualquier jugador es atractivo. A ver, Zabala ha tenido 2 idas y vueltas de Colo-Colo a otros equipos. Llega Zabala desde Melipilla a Colo-Colo, juega, después le cuesta, se va a préstamo a Curicó Unido, después retorna a Colo-Colo y ahora otra vez se va a préstamo a Coquimbo. Zabala, mira, esto es como una relación. Zabala yo creo que Cuidado. está enamorado de Colo-Colo, pero sabe que ese amor puede ser tóxico y quizás no le hace bien. Pero está enamorado de Colo-Colo, pero sabe que en otro lado
lejos de Colo-Colo, su vida puede ser mejor. ¿Cómo estuvo esa rima? ¿Te funcionó? ¿Te ha funcionado a ti en la vida? Claro. Estaba pensando A que veces. guión de teleserie ha No, tenido impresionante. algún protagonista con Pero- una historia parecida. Querer por y amar ejemplo- también es dejar ir. También. Si me amas, déjame libre. Claro. También es una frase. ¿De verdad? Ahora, oso. Estoy bien. Lo de Zavala y Zavala. Colo-Colo, una relación un poco tóxica. Totalmente. Recordemos, además, se fue muy criticado por Aníbal Mosa, se fue con ese conflicto con el mismo presidente en el Estadio Nacional. Sí. Los hinchas que tampoco le tuvieron la paciencia correspondiente. Y además Zavala terminó su proceso formativo en Coquimbo. Zavala debutó profesionalmente en Así Coquimbo es. Unido. Entonces tiene también cierto cariño por lo que es Hubo la Copa institución. Internacionales con Coquimbo. Ya, no, pero ahora poder jugar fase de grupo de Copa Libertadores con un equipo que le dio tanto, me parece que no es una idea tan alocada. Él estuvo Distinto lo de en Bruno el- Cabrera, perdón, Carlito, distinto lo de Bruno Cabrera que nunca ha jugado en un equipo de los denominados grandes de cada país. Zavala tiene 2 títulos con Colo-Colo, 2 Liga de Primera con Colo-Colo. Sí, y es mucho más joven también. ¿Cuántos años tiene Zavala? ¿23, 24? Zavala tiene No, 26. 26 debe tener. 26 ya. Sí, sí. No, te 26, iba a preguntar, Zavala estuvo en el plantel de Coquimbo Unido cuando llegó a la semifinal de Sudamericana. Sí, porque estuvo en el plantel que descendió. Me acuerdo porque ese último partido, cuando descienden en la cisterna, ahí era Zavala el que sumaba los minutos sub-21. Ah, perfecto. Entonces también fue uno de los que jugó competencia internacional, pero vivió el mismo año el mazazo de descender. Pues, entonces. Sí, pero el punto es que Colo-Colo acá, yo me voy a poner en el lado Colo-Colo, yo entiendo lo que quiera el jugador, sin embargo, Colo-Colo tiene tan poco margen de maniobra, tiene tan poquita ficha en su mano, que tiene que utilizarlas demasiado bien. Esto es como un juego de ajedrez, porque si mueves una pieza mal, puedes quedar en jaque mate. Y son muchas las posiciones que tiene que llenar. Yo creo que acá va a ser demasiado importante esa muñeca de parte de quien realice los contactos, que me imagino que sigue siendo Daniel Morón en Colo-Colo. verdad. Cosa de llegar a buenos acuerdos y que muchas veces por un jugador puedas hacer intercambio de otro, una especie de trueque con un monto relativamente bajo. O como quizás para- por otros jugadores. Sí, Sí, otros también. jóvenes que tenga Colo-Colo. Que, ojo, Totalmente. este caso de Zavala es lo mismo que hizo Colo-Colo con La Calera por Eric Dimberg. Claro. Lo mismo. Cada vez que quería retener a Dimberg, bueno, extendió un año con La Calera y se iba a préstamo. Y Colo-Colo tenía que mandar jugadores. Me imagino que hay, bueno, Dani, ayer dijiste tú, creo, Caro, que tenía 23 jugadores a préstamo Sí. Colo-Colo. 23 acá tengo la jugadores. lista. O sea, dentro de esos 23 jugadores, e incluso varios que están en el plantel, también podrían ser utilizados como moneda de cambio, por decirlo en este contexto, para ser enviados a préstamo. Ahí sí, y pueden entrar a negociar varios jugadores que tiene Colo-Colo. De hecho, yo te nombraba la situación de los Gutiérrez, Daniel y Bruno, que seguramente en este mercado van a salir. De hecho, Bruno Gutiérrez, leí por ahí que ya empieza a sonar en Audax Italiano. Tras la salida de Jorge Espejo, el lateral derecho, puede ser una alternativa a Bruno Gutiérrez. Vamos a ver ahí también cómo se da ese mercado de pases. Pero a ver, ahora les propongo que nos detengamos en la zona del lateral derecho. Porque yo les decía, lo de Francisco Salinas es real y está ahí. Hoy cuando preguntaba esta mañana también me daban un porcentaje y me decían encaminado en un 80% lo de Francisco Salinas a Colo-Colo. El cacique tiene que negociar directamente con Coquimbo Unido y Unión San Felipe. Comparten el porcentaje del pase, 50% cada equipo. Justamente se reparte el porcentaje del pase del propio Francisco Salinas, que todavía le quedan 3 años, me decían, de contrato con Coquimbo Unido. Por lo tanto, lo de Francisco Salinas, un jugador joven, proyectable, que podría ser negocio para Colo-Colo, va avanzando. Pero atención, también avanza Colo-Colo en tratativas para contratar a Matías Fernández, que queda libre de Independiente del Valle. Yo les contaba la semana pasada que era uno de los nombres que estaba ahí en la carpeta del cacique, y Matías Fernández también hoy aparece como una oferta y una alternativa real, porque me parece que esto sí también es más cercano, queda libre y eso puede hacer claramente una negociación más amigable para que Matías Fernández, que no es primera vez que suena en un mercado de pases para Colo-Colo, podría ahora ya en definitiva llegar hasta el Estadio Monumental. Pero yo no descarto que sean 2 laterales derechos que lleguen a Colo-Colo, Matías Fernández
y también Francisco Salinas. Matías Fernández ya con mayor recorrido, 30 años, y después Francisco Salinas, un jugador más joven, proyectable, incluso seleccionado nacional en la última fecha FIFA. Y tiene lógica porque además se fueron dos laterales derechos, se fue Isla y también Opaso. Sí. Bueno, ¿qué les parece? Son dos. Me parece muy buenos nombres. O sea, si el Colo-Colo pudiese llevarse a ambos, sería tremendo acierto. Vamos a ver qué tan factible es, pero nombres importantes. O sea, un Matías Fernández, campeón de múltiples copas con Independiente del Valle, un equipo que fue protagonista en un momento en Sudamérica, y un Francisco Salinas que ven en alza, Gonzalo. Sí, un Matías Fernández que yo creo que sus mejores momentos como lateral lo hizo como volante, ¿no? En línea de 3, o sea, Independiente del Valle muchas veces jugaba en línea de 3, que me tocó ver, y él haciéndolo como volante, pero también como lateral. Que ya tiene como 30 años, y bueno, y volvemos a lo mismo, que hoy día lo va a buscar quizás con muchos más partidos, más copas internacionales, más experiencia, y aún así siendo jugador libre. Creo que es una gran oportunidad que tiene Colo-Colo desde ese lugar, un jugador que para mí puede rendir sin ningún problema en Colo-Colo. Sí, que hay que tener en cuenta de que es mucho más fácil negociar, mucho más fácil traer un jugador que viene libre, porque no hay montos que pagar extras, como por ejemplo con los casos que estábamos hablando recién con Cabrera, que podrían ser 600.000 o 1.1. Ese dinero se usa en su sueldo, que al final es mucho más fácil, es un sueldo alto que te termina ahorrando esta plata por comprarle el pase o por sacarlo del club donde pertenece. Y como dice Gonzalo, un jugador que ya suma bastante experiencia, juega un equipo importante de Ecuador, ha ganado títulos compitiendo internacionalmente, entonces yo creo que sería muy, muy positivo para Colo-Colo, y más aún viniendo libre, que es mucho más fácil para ellos, que en la situación en que está Colo-Colo es lo ideal que sean jugadores libres. Ahora yo creo que Colo-Colo, teniendo competencia solo local y teniendo esta cantidad de posiciones por llenar, no me hace mucho sentido que lleguen Los dos. dos, Claro. ¿ya? Yo creo que o Matías Fernández o Francisco Salinas. Y el Se segundo le debería suma ser Campos. Campo, digamos. O sea, lo que a mí por lo menos me haría más sentido, porque ambos no serían poca inversión para Colo-Colo. Matías Fernández... Y Jason Rojas también, por ejemplo, sería perjudicado. Sí. Él perdió igual el puesto en La Serena en la segunda parte del año. Yo creo que Jason Rojas va a ser otro de los que va probablemente a seguir a préstamo. Yo no creo que vuelva a Colo-Colo, dado su rendimiento como préstamo. Pero bueno, el caso de Matías Fernández, por ejemplo, como decía Gonzalo, claro, actuó muchas veces de volante, y también podría ser una especie de Fabián Ormazábal, como con una ductilidad importante como para poder usarlo en varias posiciones. Así es que yo creo que sería muy bienvenido un jugador de esas características para Colo-Colo. Me parecen nombres importantes, Dani, hay que ver. Me imagino que el plazo, ¿no?, debiera cerrarse lo antes posible para que 2-3 de enero, no sé cuándo comienza la pretemporada, pero para esa fecha ya por lo menos tener a estos jugadores. Y el viernes hay reunión de directorio, y ahí va a ser muy importante los avances que entregue la gerencia deportiva sobre estos jugadores. Ya sabemos cuáles son los nombres apuntados, obviamente pueden aparecer más, pero hay negociaciones encaminadas, como lo de el propio Francisco Salinas, Matías Fernández también. Lo de Bruno Cabrera se ve más difícil. Después aparece también la alternativa de Nicolás Díaz, que ahí también hay que negociar con el equipo mexicano. Y después los otros puestos, como por ejemplo el arquero, donde Jaime Vargas es una alternativa real, un arquero joven que puede llegar a Colo-Colo. Y después creo que ya se van a meter de lleno en la búsqueda del centro delantero y finalmente ver las alternativas. Creo que lo del centro delantero incluso puede quedar para el final, porque ahí en definitiva blanco y negro no puede errar. Ya erraron justamente con la llegada de Salomón Rodríguez, y ahora para el relevo de Javier Correa, para quien vaya a pelear el puesto con el argentino, tiene que arribar un futbolista que ande desde el primer día. No hay tiempo en Colo-Colo, y obviamente ahí hay que elegir con pinzas, y en definitiva Colo-Colo no puede errar. O sea, no debe errar. Colo-Colo ya erró demasiado este año. Colo-Colo ya hizo la inversión más grande de la historia del fútbol chileno este año y no logró nada. O sea, más que meter plata por meter plata, acá hay que elegir con pinzas. Aceptar, sí, al blanco. No, y Brian Cortés. No nos olvidemos que Colo-Colo también
tiene el retorno de Brian Cortés hasta el minuto. Lo digo en presente porque Peñarol no quiere, digamos, pagar el monto para quedarse con el jugador, y Colo-Colo también tendría un sueldo bastante alto que costear durante la siguiente temporada. Así que ahí también yo creo que hay un espacio a resolver. Obviamente la gerencia deportiva hoy por hoy de Colo-Colo tiene muchísimo trabajo, pero ese es un tema bien relevante en este escenario. Un detalle. A ver. Me faltaba algo de Alexander Oroz. Uy, sí. Yo les conté hace 2 semanas que Alexander Oroz era de esos jugadores que iba a renovar, que estaban conversando. Sí. Lo ratificó eso la semana pasada Aníbal Mosa. Tras la reunión de directorio dijo, bueno, Alexander Oroz es un futbolista al margen de los que se fueron, porque nuestra idea es que continúe activo del club. Se ha entrampado la negociación con Alexander Oroz porque parte de la dirigencia de Colo-Colo no está 100% convencida de la continuidad de Alexander Oroz por el tema de las lesiones. Él ha tenido muchas lesiones en el último tiempo. De hecho, tuvo que operarse en la última temporada porque tenía podríamos decir, un daño que le hacía, por ejemplo, tener desgarros en esa misma zona del isquiotibial de manera permanente. Por lo tanto, él sopera una zona del tendón y, en definitiva, no tuvo participación en el segundo semestre del año. Por el momento eso está entrampado. Yo todavía no quiero sentenciar que no va a seguir, pero sí está muy difícil. No hay convencimiento al 100% de la continuidad de Alexander Oroz. Igual no es tema menor porque, a ver, a mí en lo personal, y acá desde el gusto, a mí creo que cada vez que estuvo jugando en Colo-Colo mostró algo, mostró cosas que varios nombres que llegaron al cacique no mostraron nunca. Me parece un jugador bien interesante, pero efectivamente, como dice el Dani, muchachos, cuando hay muchas lesiones de por medio también hay que tomar una decisión, no debe ser fácil, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, a ver, desde el lado del jugador, bueno, la lesión que él se termina operando, recuerdo que lo conversamos acá, fue aprovechando que estaba la gente, unos doctores que venían de España, creo, que eran de Barcelona, y que eran especialistas en ese tipo de lesión, que era más algo tendinoso que muscular. Claro. Y es lógico que un jugador como él se lesione, o puede ser otro, no es un tema de edad, pero que si tiene una descompensación y necesitaba una operación, se lesione cualquier otro tipo de músculo porque se descompensa naturalmente. Ahora, uno entiende también la directiva y la gente del club que un poco tenga un poco de tomar recaudo por sí o por no por la renovación, porque no sabemos cómo quedó o cómo va a llegar a desarrollarse de aquí en adelante, que no sé cuánto más pueda, no sé cuánto le estarán ofreciendo, 2 años más, 3 años más, no lo sé. Pero a mí me parece un excelente jugador. Creo que creo que para mí fue el más después de que se fue Zabala y cuando él pudo jugar, creo que era el más desequilibrante, por lo menos por la banda, y el que provocaba más daño cuando le tocó jugar, que fue muy poco. Y sabes que a mí me parece extraño porque al final Alexander Oroz, poder renovarle también no va a ser algo muy caro para Colo-Colo. Me imagino que sí, seguramente está pidiendo todo es caro para Colo-Colo. Hoy en día todo es caro para pero Colo-Colo. una renovación salarial para un jugador de 23 años, sí, va a ser un aumento, pero no creo que sea un aumento tan significativo como para que tenga mayores problemas Colo-Colo económicamente para un jugador de 23 años que está demostrado que sí él tiene condiciones, tiene muchas condiciones. Ahora le hicieron lo operaron hace poco, pero es para poder mejorar este problema de las lesiones que él tenía. Entonces, a los 23 años todavía tiene muchas posibilidades de explotar y de que te haga una buena temporada y que incluso puedas ganar dinero con él. Claro, pero hay que ver, porque hay que ver si es que efectivamente tiene oferta. Incluso se habló en algún medio de que la Católica está interesada en Alexander Oroz. Y imagínate, no sé, en Colo-Colo gana 2. Y viene la Católica y le ofrece 3,5. Es casi el doble, o sea, por más que no sea un monto tan alto, tú decís, bueno, son instancias que tengo que aprovechar y si el club que te formó no te quiere potenciar en esa materia o no te da la confianza como para la renovación con el sustento económico correspondiente, no, sí, es muy comprensible que el jugador quiera... Yo lo daba, yo lo veía como todo lo contrario de lo que dices tú, como que el club haga un pequeño esfuerzo para mantener a Oroz, porque es un jugador que con 23 años ha demostrado que tiene muchas condiciones, que lamentablemente las lesiones no lo han dejado, pero es un jugador que si puede pasar esta etapa de las lesiones, puede demostrar mucho, y de verdad que incluso Colo-Colo después podría ganar mucho dinero con él o podría ganar dinero con él.
Pero una futura venta. Y yo aparte- creo que todo apunta a que no le están haciendo un gran esfuerzo en lo económico. Eso, claro. No, es que no están en condiciones Colo-Colo No. hace grande esfuerzo económico, si esa es la gran piedra de tope que tiene. Pero sí, yo creo que si haces la matemática simple de ver cuánto te saldría traer un jugador de afuera Claro. con condiciones similares, te va a salir probablemente más caro que un jugador propio como Oroz, bastante joven, 23 años, que ya conoce, digamos, la idiosincrasia del club. En ese sentido, yo creo que en materia económica, como que el esfuerzo debiese estar puesto ahí sobre la mesa. Ahora, igual, es muy atendible este resquemor que tiene la dirigencia de Colo-Colo, parte de ella, de renovar a un jugador que ha tenido tantos problemas físicos en el último tiempo. O sea, también dan ganas, digamos, de que algún médico te firme un documento y te diga, listo, con esta operación, no sé, por certeza plena de que en 2 Claro. años no se va a lesionar, porque tener un jugador con un potencial grande es interesante, pero más interesante es que lo exprimas en la cancha. Bueno, de acá al viernes va a haber harto movimiento, Dani, esperando cerrar lo antes posible. Contrataciones, renovaciones, salida a préstamo y mucho más en Colo-Colo. Y se espera que haya movimiento. De todos modos, me recuerdo que en los últimos mercados de pases habían reuniones de directorio, no esperaba novedades y en definitiva no pasaba nada. Pero ya con negociaciones avanzadas, seguramente alguna actualización se le va a dar al directorio de Blanco y Negro o alguna votación puede haber de por medio, porque además ya hasta enero este directorio no debería volver a juntarse, porque después viene la semana Navidad, Año Nuevo. De hecho, por eso además se adelanta esta reunión de directorio. Pero hay varios temas que tienen que hablar. Lo deportivo, obviamente, es el foco de Colo-Colo y el mercado de pases. Muy bien, Dani Arrieta, con todas las novedades del Cacique. Gran trabajo, Dani. Un abrazo, amigo.